Estudiantes, muy buenos días. En esta oportunidad, algunos problemas de cinemática de velocidades constantes y variables. En primer lugar, en la página 41 de nuestro libro de física universitario, encontramos el siguiente ejemplo resuelto. Un guepardo acecha 20 metros al este del escondite de un observador. En un tiempo t igual a cero, el guepardo ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta. Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada x del guepardo varía con el tiempo según la ecuación x, que es la posición, igual a 20 metros más 5 metros por segundo cuadrado por tiempo al cuadrado. Dice la pregunta A, obtenga el desplazamiento del guepardo en t igual a 1 segundo, T2 igual a 2 segundos, y B, calcule la velocidad media en dicho intervalo. C, calcule la velocidad instantánea en el tiempo igual a 1 segundo, tomando delta t como 0.1 segundos, luego delta t 0.01 segundos y luego delta t 0.001 segundos. Deduzca una expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo y con ella calcule la velocidad en x, 1 segundo, en tiempo igual 1 segundo y en tiempo igual 2 segundos. Entonces, primero vamos a aprender un poco sobre estos animales de la naturaleza para comprender un poco su velocidad y la capacidad de ataque. Tienen que cazar, dejando solos a sus hijos a merced de predadores mucho más fuertes. Incluso los carroñeros pueden ganar más despecho. Los guepardos son los más veloces de los grandes felinos, pero también los más vulnerables. Los madres con distintas sus niñas con todo en contra. Pero ¿sirve de algo la experiencia? ¿O están las dos a merced de la suerte? Guepardo. Los guepardos son entonces animales fantásticos, son los felinos más rápidos que tenemos en la naturaleza. Y pues en esta oportunidad con este problema vamos a mirar qué tan rápidos son para cazar. Entonces, según el problema, nos dan una expresión para calcular su posición dependiendo entonces del tiempo. Entonces, en la primera parte nos piden calcular la posición 1 segundo después de haber empezado su cacería. Entonces, la posición del guepardo 1 segundo después será reemplazar en mi ecuación posición 20 metros más 5 metros por segundo al cuadrado por 1 segundo elevado al cuadrado. Efectúo esta operación y obtengo una posición de 25 metros. Es decir, 1 segundo después de haber empezado su cacería, está a 25 metros del observador. Luego hago lo mismo para el tiempo de 2 segundos y reemplazo en la misma ecuación modificando el tiempo, 2 segundos elevado al cuadrado. Realizo el cálculo y entonces quedaría 4 metros. Es decir, a los 2 segundos está a 40 metros de la posición del observador. El desplazamiento en ese intervalo de tiempo se obtiene de la diferencia de la posición final menos la posición inicial. La posición final es 40 metros menos la posición inicial 25 metros. Es decir, 15 metros es el desplazamiento del guepardo entre el primero y el segundo segundo de su movimiento. La velocidad media durante ese intervalo entonces corresponderá a la división entre el desplazamiento y el tiempo empleado. Como vimos, el desplazamiento obtenido es 15 metros. Nuevamente lo hacemos en este numerador. Y el tiempo empleado sería la diferencia de los 2 segundos menos 1 segundo. Eso equivale a 1 segundo. El resultado de esta división corresponde a la velocidad media del guepardo, 15 metros por segundo. Ahora, modificando la variación del tiempo a 0.1 segundo, entonces, en ese intervalo de tiempo, yo voy a calcular nuevamente mis posiciones.
La posición del guepardo, ahora 1.1 segundo después de haber iniciado su movimiento, se obtiene reemplazando el tiempo en la misma expresión de la posición. Y al efectuar esta operación me da 26.05 metros. De la misma manera, entonces, para calcular la velocidad media, corresponderá a la diferencia de la posición final menos la posición final, atendiendo que la posición final ahora son 26.05 metros y la posición inicial seguirá siendo 25 metros, es decir, un segundo después de haber empezado su movimiento. Por eso aquí tenemos esta resta y también tenemos la resta de los tiempos, 1.1 segundo, que fue el tiempo que utilizamos para calcular aquí en nuestra ecuación el tiempo final, acá está justamente, 1.1 segundo y justamente como lo teníamos acá, 1.1 segundo menos un segundo. El resultado de esa resta entonces será 0.1 segundo y el resultado de la división entre este desplazamiento y el tiempo, pues 10.5 metros por segundo. Dice, sigue el método para calcular las velocidades medias en los intervalos de 0.01 segundos y 0.001 segundos. Los resultados pues van a corresponder a velocidades medias muy parecidas a la anterior. Mire, 10.05, 10.005 metros por segundo. Al disminuir la variación del tiempo, la velocidad media se acercará entonces a 10.0 metros por segundo, por lo que concluimos que la velocidad instantánea, es decir, la velocidad en el instante, tiempo igual a un segundo, es 10 metros por segundo. Al calcular la velocidad instantánea en función del tiempo, entonces yo puedo obtener la derivada de la expresión de posición con respecto al tiempo. Recordemos entonces que yo efectúo la derivada de la función para calcular la expresión de la velocidad media. La derivada de la función posición con respecto al tiempo corresponderá a la velocidad instantánea. ¿Y cómo hacemos la derivada? La derivada de una constante es cero, es una regla matemática y para cualquier n, la derivada de t a la n, donde t a la n es una expresión polinómica, ¿no? T es la variable y n es el exponente. T a la n es n por t a la n menos 1. La derivada entonces siempre se hará de manera polinómica para nosotros, donde el exponente n le vamos a restar una unidad para cambiar su exponente, en este caso n cambiará por n menos 1. Y el exponente n también pasará a multiplicar nuestra variable t. Es decir, la derivada de t a la n es n por t a la n menos 1. Y como nuestro caso, vamos a hacer la derivada de esta expresión t al cuadrado, entonces en esta expresión 2 corresponde al valor de n, es decir, al exponente 2, por nuestra regla de derivada le restamos 1 al exponente, quedaría 1, t a la 1, es decir, t, y el exponente 2 pasará a multiplicar. Por lo tanto, la derivada de t a la 2 será 2t. Y este repaso es importante porque entonces para comprender nuestra función velocidad, recordemos entonces que debemos hacer la derivada de la función v, la función posición, que es la que tenemos aquí en el enunciado. Entonces, si yo voy a derivar esta función con respecto al tiempo, vamos a recordar que la derivada de una constante es 0, la derivada de 20 metros de 0, y la derivada de este t a la 2 la acabamos de hacer, que es 2t. Es la que están mostrando entonces en esta parte del texto, donde ese 2t obviamente pues va a multiplicar a 5 metros por segundo al cuadrado. Este 2t es la derivada y al multiplicar 2 por 5 obtengo 10 metros por segundo al cuadrado por t. Entonces, en el tiempo igual a un segundo, la velocidad instantánea
es el resultado de multiplicar 10 metros por segundo multiplicado por 1 y me da 10 metros por segundo. 10 metros por segundo al cuadrado multiplicado por un segundo, cancelo segundo con segundo y me da 10 metros por segundo, como vimos en el inciso anterior. Luego, entonces, a continuación, dice, nuestros resultados muestran que el guepardo aumentó su rapidez en tiempo, de tiempo igual 0 segundos, cuando estaba en reposo, a tiempo igual a 1 segundo, 10 metros por segundo. A tiempo igual 2 segundos. Esa velocidad aumentó 20 metros por segundo, lo cual es razonable. El guepardo recorrió en 5 metros durante un intervalo de 0 a 1 segundo. Sin embargo, recorrió 15 metros en el intervalo de 1 segundo a 2 segundos. Es decir, cada vez fue mucho más rápido. Es lo que nos quieren decir aquí en este enunciado de los problemas. Y aquí tenemos nuestra imagen, ¿no? Entonces, un guepardo agazapado en un arbusto ataca a un antílope y aquí tenemos nuestro observador. Y después este es un diagrama que ejemplifica como los datos que hemos obtenido en nuestro procedimiento. Ahí está. Y pues espero que haya podido servir esta parte de la presentación. Además de tener en cuenta entonces esa información, como observamos aquí en este gráfico, tenemos la posición con respecto al tiempo. Entonces aquí dice, el uso de la gráfica de